Mi nombre es Cristian Helves, soy estudiante de la Universidad del Quindío del programa de Artes Visuales. Este 16 de noviembre se hizo un encuentro diocesano de parejas en el que me invitaron como músico católico. La intervención que se hizo fue de manera informal en los espacios intermedios de las charlas y de los temas que allí se tocaron. Yo como tal no hice parte de la charla, sino la parte de la música, pero al estar en este encuentro diocesano, hice intervención con estas personas, lo quise hacer de una forma informal. De esta forma se hizo como una especie de conversatorio con cada una de las parejas, fueron 7 parejas en total, en las cuales se compartió, se expuso los temas vistos en el tema de educación para la sexualidad. De esta forma, esta intervención sirvió para poder tocar estos temas que muchas veces son sensibles, aunque encontré que estas personas, al estar constantemente formadas en estos temas, en la integralidad de su vida esponsal, de su vida familiar, gracias a la pastoral familiar, estos temas eran muy fáciles de abordar, en donde ya existía una reflexión interior y también en conjunto colectiva dentro de la pareja, dentro de la familia, acerca de estos temas. El propósito de la intervención fue facilitar una reflexión sobre la educación para la sexualidad en el marco de la vida en pareja. A través de esta acción se buscó que las parejas asistentes compartieran sus experiencias y perspectiva, promoviendo el diálogo abierto sobre estos temas, la comunicación en pareja y el crecimiento en temas de sexualidad. La intervención también tenía el propósito de documentar estos aportes en video, como se verá a continuación, como parte de un ejercicio de registro y análisis visual para cátedra multidisciplinar. Expliqué el tema de educación para la sexualidad de manera cercana, sin caer en formalismos, puesto que encontré mejor receptividad por parte de las personas al hacerlo, en forma de una reflexión compartida dinámica. Los aspectos que se tocaron: la comunicación abierta en pareja, conocimiento sobre la sexualidad integral, respeto y empatía, y la reflexión entre sexualidad y el compromiso esponsal, la importancia de la educación continua sexual. Todo esto como una comunicación honesta y respetuosa que es fundamental abordar cuando se tocan estos temas, como incluye no solamente lo genital, sino lo físico también, lo emocional, lo espiritual, lo afectivo. También a través de estos temas fomentar el respeto mutuo y la empatía para ayudar a entender las necesidades y los deseos de cada miembro en la pareja. Los 5 argumentos que se tocaron y que fomentaron para darle fuerza y piso a esta reflexión fue la exploración de la condición humana, la reflexión sobre la identidad y las relaciones. A través de esta intervención se pudo constatar y reflexionar la importancia de un enfoque respetuoso y empático, puesto que son temas sensibles, especialmente cuando se abordan en estos espacios religiosos, aunque con las personas que se estaban tratando eran personas de formación, gente madura en la fe, que lleva un proceso de formación dentro de sus comunidades y gracias a esta pastoral familiar que se encarga de fomentar el crecimiento personal, espiritual, afectivo dentro de la pareja y dentro de la familia. También pude reflexionar las diversas experiencias en cuanto a la educación sexual en las parejas, puesto que también influía la cultura, la historia de la propia familia, cómo se ha desenvuelto la historia familiar de cada uno. También, de igual forma, la necesidad de crear espacios seguros y confiables para hablar de estos temas tan íntimos. Respecto a la educación para la sexualidad, en mi formación como estudiante de artes visuales, noté que abordar estos temas es muy importante, puesto como artista emergente es esencial involucrarse con el contexto social y reconocer que la sexualidad es una dimensión integral de la experiencia humana, lo que nos permite como artistas conectar de manera auténtica con las vivencias y las complejidades de la persona. También esta intervención me permitió
aplicar habilidades de escucha, reflexión crítica en un contexto real y sensible, desarrollando competencias de mediación de cultura, un aporte importantísimo que se dio a través de esta intervención fue mi experiencia como músico católico en la diócesis de Armenia, y al estar en un espacio también de formación en la fe, de formación en todos estos temas afectivos, sexuales, fue la mediación que pude hacer entre mi formación académica y mi experiencia de fe. En conclusión, puedo decir que la intervención mostró que las parejas formadas en la fe valoran profundamente una visión integral de la sexualidad como parte esencial de la persona y de la vida familiar, sin tabús y sin temas sensibles. La apertura y el diálogo sobre estos temas fortalecieron sus vínculos y destacaron la importancia de la educación sexual en un contexto de respeto y desarrollo humano. Por último, para mis compañeros, con base a mi experiencia a través de esta intervención, recomiendo adoptar una actitud de respeto y escucha activa para reconocer las experiencias y creencias únicas de cada persona. Además, note que es útil incorporar métodos de registro como video o fotografía para documentar las experiencias compartidas y adaptar siempre la intervención al contexto cultural, social, religioso que se dé en la comunidad para lograr un enfoque apropiado y efectivo. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Silva, mi esposo Carlos Baracarlo. Tenemos 40 años de matrimonio, tenemos 3 hijos. Les voy a hablar de mi experiencia en cuanto a la educación sexual que yo recibí. Yo vengo de una familia totalmente tradicionalista, con una familia muy conservadora, muy normativa, muy protectora. Soy la única mujer, tengo 3 hermanos, entonces mi educación en este aspecto fue muy cerrada, muy protegida. Siempre me limitado todas las amistades. Siempre estuve en colegio femenino, no me permitían tener amigos, fue muy cerrada. Por supuesto, obviamente, de conversación directa con mi madre o mi padre, cero. Cero es poco cero. La educación la recibí hoy en mi colegio. Tuve mi primer contacto con niños jóvenes en la parroquia, en Cupo Jubilín, y ahí empecé. Terminé de bachillerato, entré a la universidad y ahí empecé como profesora de la salud a tener esta parte educativa, y fue con la que llegué al matrimonio para educar a nuestros hijos. Como lo dijo mi esposa, mi nombre es Carlos, y yo vengo de una familia campesina, mi papá y mi mamá del campo, somos 11 hijos. Soy el noveno de los 11, 6 hombres, 5 mujeres. En este momento ya tengo 2 hermanitos en el cielo y mi padre y mi madre también ya están en el cielo. Como familia campesina, muy cerrados, ellos no nos hablaron nunca de sexualidad. Mi padre escaso el primero, segundo de primaria, mi madrecita escasamente sabía firmar. Entonces fuimos educados como podía. En nuestra familia, en nuestro hogar, pues cristianos, católicos, un hermano sacerdote, y en este momento tengo un hermano que es diácono permanente. En cuanto a la educación sexual, como les acabo de decir, nada que ver, ¿no? Lo que yo podía escuchar en una materia que había en el colegio en ese entonces, que se llamaba como comportamiento y salud. Entonces allí, con el comportamiento y salud de la materia del colegio, conocí algo de sexualidad. También estudié en colegio, la primaria sí fue mixta, con el bachillerato masculino, y pues de sexualidad, pues lo que uno explora de su cuerpo, básicamente, y pues ya en tiempo de pubertad, de juventud, pues entonces ahí llegué a mirar las chicas,
También pertenecí al grupo juvenil, el cual habla Flor Marina, y allí la conocí a ella con la bendición de Dios, y allí logré entablar una relación, primero de amistad con ella, y luego pues nos hicimos novios, y después de casi 5 años nos casamos, muy jóvenes, y pues esa fue básicamente la educación sexual. La pregunta para los dos, ¿cómo les hubiese gustado que les hubiesen hablado a ustedes sobre sexualidad? Yo siempre, después de todos estos años, siempre he dicho que no hay manual y en este momento acepto cómo fue el contexto que vivieron mis padres y mis abuelos. Cómo me hubiera gustado que hubieran sido más abiertos, que hubiera más cercanía, porque es que en esa época no se podía, ese tema era como un tabú. Entonces, pero como no hay manual, yo los perdono. Sé que ellos hicieron su mayor esfuerzo, así fuera negando esa parte. Y siempre me pregunté por qué no se fue, y cuando trataba de preguntar algo, nada. Entonces me hubiera gustado que hubiera sido un poco más comunicativo, aunque entiendo y perdono perfectamente el contexto en que le vivieron y la educación que tuvieron. En el caso mío, al igual que Flor Marina, pues como le dije Cristian, ellos campesinos, en ese tema de eso no se hablaba. Alguna vez con mi hermano, cuando él era sacerdote, él ya es sacerdote, y yo con hermanito menor, porque él es mayor de mí, 12 años, yo ya en mi juventud, y el sacerdote, él me habló de ese tema, me habló de la masturbación, y me trató de guiar al respecto, sin yo pedírselo, ¿sí? Pero de verdad que con mis padres no se le podía pedir a ellos absolutamente nada por su dedicación y por todas las necesidades que en su momento teníamos. Sí, claro, me hubiera gustado que hubiera una conversación más abierta al respecto. ¿Cómo les hablan o cómo les ha hablado a sus hijos referente al tema? Bueno, a partir de esta base que tú dices en la familia, yo sí tuve la oportunidad de ir a la universidad como profesional de la salud, entonces ya me enfoqué mucho en esta parte ideológica y ya tuve los hijos, los 3 hijos que tenemos siendo profesional, entonces me quedó un poco más fácil. Y yo siempre he tratado estos temas como muy naturalmente, aunque en su momento cuando empezaron a crecer y fueron adolescentes no era tan fácil. Son 2 mujeres y un hombre. Con las niñas un poco más abiertas, yo sí traté de ser un poco más abierta, busqué bibliografía, busqué libros adecuados a las edades. Tuve la oportunidad de tener como esa didáctica con ellos y fue muy natural, no tanto teórico, sino es bien natural. Y es así como ellas, especialmente las niñas que son las mayores, desde muy temprano, cuando empezaron a tener ya sus amistades, los amiguitos, los novios, siempre me contaron, yo me sentí muy cercana a ellos, muy espontánea. Ya cuando se casaron sí, un poco más difícil, pero sin embargo siempre han sido muy cercanas y muy abiertas, yo como mujer, como madre, pero que un poco más de eso para los dos, ¿no? Con el hijo, él es también profesional de la salud, entonces con él sí fue antes mucho más fácil porque siempre tenía como ese interés por la biología, entonces con él me complementé y fue súper fácil. ¿Y qué temas eran? ¿Fácil? No, todos en el tema de anatomía, inicialmente él desde pequeñito. Bueno, es que son 2 profesionales de salud y entonces con ellos era muy fácil porque empezamos desde la anatomía, ya con fisiología, funcionamiento, tal. Ya cuando se llega al punto de la novia, al tema de embarazos y todo ello, sí dicen, uy, pero es que hablar de estos temas con mi madre y traten de evadirme, pero yo soy muy abierta, muy tranquila y sí, les traté de cultivar, de explicar el tema de la castidad, de no estar con uno con otro. Yo trataba de alguna forma de hacerlos entender desde la parte también de la espiritualidad eso. Y pues hoy me siento satisfecha, los 3 están casados, tienen sus parejas, pues con los problemas de esta ya otra época, pero en esta parte de educación sexual
me sentí muy cercana a ellos, muy, muy cercana. Sí. Ahí mostré. Ahora que están los nietos, lo estoy viendo más difícil porque ellos están más chiquitos y ellos les salen aún más adelante, entonces esto va con una velocidad que se me tiene un poco abrumada. Ellos a diferencia que los hijos, los nietos, ellos se van al grano y preguntan más y son más inquietos y no ha costado un poco más, sobre todo con cosas de agua, ¿no? Porque la de María más cercana. son muy pilosos, son muy, ellos no cometen. Pues ahí vamos. Bueno, en el caso mío, Cristian, yo tengo que ser muy honesto, de esa parte no lo hablé con mis hijas, no lo hablé con mi hijo. Muy seguramente, no sé, tácitamente me pude haber acomodado a lo que Flor Marina hizo con respecto a esa área. Yo muy cerrado, desafortunadamente, cuando estaba niño, ya en mis 11, 12 años, tuve la experiencia difícil de dos de mis hermanas que se fueron de la casa. Hubo problemas con mis padres. Usted sabe, Cristian, mis padres campesinos, ignorantes en muchas cosas, fuertes para la educación. Entonces ellas se fueron de la casa. A mí me dio muy duro eso. Yo en mi niñez sufrí mucho, lloraba. En la cual teníamos una terraza en Bogotá y yo subía a la terraza a llorar, porque extrañaba a mis hermanas, hermanas mayores mías. Me dio muy duro, de verdad, Cristian. Entonces, yo no quería eso para mis hijas. ¿Cómo iba a querer eso para ellas? Entonces fui muy radical, exigente, fuerte. En estos días mi hija Pilar pudo escuchar y entender poco la situación de mis hermanas y lo que pasó con ellas, porque se fueron de la casa, la situación que vivieron. Y ella me dijo, confidencialmente me dijo, padre, papi, yo te perdoné cuando entendí la situación de tus hermanas. Cuando las escuché, cuando escuché la situación de tus hermanas, de mis tías, en ese momento te perdoné. ¿Por qué tu proteccionismo? ¿Por qué tu forma tan exigente y radical conmigo? Eso me lo dijo la psicóloga. Entonces, eso es lo que tengo que contar al respecto. Y pues tengo que agradecerle aquí a Flor Marina, que no lo he hecho nunca, lo hago aquí delante de Cristian, todo lo que ella hizo por la educación sexual de mis hijos, porque yo fui muy seco, muy radical, muy exigente y muy cerrado. Mi nombre es Luz Estela, el de mi esposo Pairo. Tenemos 43 años de casados. Pues quiero compartirles que en mi familia materna, que ya yo tengo mis 2 años ya y era una época bien distinta a la de ahora. En mi familia no se hablaba de sexo, nada de sexualidad, era como un tabú y nunca mis padres, aunque fueron excelentes padres, en un número grandísimo de hermanos, éramos 12, nunca se habló del sexo, nunca se habló de esa parte, tampoco preguntábamos nada sobre eso. Cuando me casé con mi esposo, pues yo me sentía definitivamente temerosa, manejaba muchos miedos, muchos tabús y inicialmente no hablábamos nada de sexo. Pues sí teníamos relaciones sexuales, pero no de esa manera como tan libre que de pronto podríamos decirlo ahora. Ahora podemos hablar de sexo muy fácilmente porque gracias a una experiencia que tuvimos de encuentro matrimonial mundial, empezamos a trabajar muchas áreas que en ese momento nos estaban afectando como pareja. Dentro de esas áreas era la relación sexual. Y a medida que íbamos trabajando, íbamos caminando en esta área donde nos hicimos muchas preguntas, donde dialogamos muchísimo sobre eso, todos esos miedos y esos tabús que teníamos, cómo los fuimos superando sin decir que la culpa era de nadie, porque realmente la culpa
nuestros padres nos criaron y así nos criaron a ellos, creo yo. Fuimos superando y ahora vivimos una sexualidad muy plena, que la construimos desde que amanece, porque el tener una relación sexual no es tanto como el acto en sí, sino es un proceso, como Construir. un construir la sexualidad desde el momento en que nos levantamos, que yo le digo a mi esposo te amo, como esté lindo, venga te traerme un cafecito, en la forma en que yo le hablo, en la forma en que yo me dirijo a él, en la atención que le presto, en la misma oración, desde ahí, desde que me expongo como mujer, me expongo como esposa, a atenderlo, a ser muy muy cercana, con mis caricias, con mi ternura, con mi tono de voz. Todo es un proceso en el día que en la medida en que se va construyendo esa relación sexual, podemos llegar de pronto en la noche a una plenitud en un acto sexual. Pero es un construir, no es tanto como el acto sexual en sí, sino un construir cómo vivimos como hombre y mujer sexualmente cada momento del día, pero con pasión. Igual a mí me pasó, como le pasó a Luz Estela, que siendo de una familia numerosa, 12 hermanos también, unos padres increíbles, de una fe, de un trabajo abnegados, pero era un tema que no se tocaba, era un tema que ni se comentaba, entonces siempre se creció con esa duda, con ese tabú, con esos miedos y con tergiversaciones a veces. Y realmente fue algo que, a gracia de Dios, desde nuestro matrimonio y el crecer en relación con Mercedes Estela, el haber estado cerca de la experiencia de Dios, el habernos formado y haber vivido experiencias tan lindas como el encuentro matrimonial, nos permitió encontrar la grandeza del sacramento, como del sacramento y de la relación sexual. Viendo la relación sexual como un regalo de Dios, es un regalo para la pareja, y visto como algo que se construye, como explicado Estela, en mi trato, en mi relación, en los detalles, incluso en el pedir perdón, en me equivoqué, en el te amo, en el lo importante que eres para mí. Y nos pasó que siendo inexpertos como papás, pues poco manejamos al principio con nuestros hijos, realmente cometimos ese error inicialmente de no tocar el tema porque así lo veníamos manejando, así nos lo habían traído, no tuvimos la experiencia. Y fue después del tiempo que empezamos a darnos cuenta, y es algo que ya lo hacemos de una manera más libre, de más cercanía, de más apertura, y consideramos lo valioso que es para el joven de hoy recibir de sus papás una formación sana, una formación desde la fe, desde la iglesia, desde el regalo que significa esta experiencia, este regalo de Dios que es la sexualidad, como algo que dignifica, que tiene esas dos dimensiones lindas que son de la unidad y de la paternidad. Entonces es algo que venimos creciendo, que se sigue construyendo, como construimos cada relación. Se sigue planificando cada día. Cada día tenemos que aprender más en todas las áreas, no solamente en lo sexual, sino en el diálogo, en la cercanía con Dios, en el conocernos, en el perdonarnos, en Se lo hará en el dialogar, en el reconocer errores, en asumir valores. Es una experiencia muy linda que nos hace vivir apasionadamente cada día. Mi nombre es Jennifer Paola Helves, tengo 33 años, de profesión fonoaudióloga. En mi casa, digamos que el tema de la sexualidad fue abordado de una manera muy distinta. Ellos crecieron pues con muchos tabúes y pues de cierta forma nos lo transmitieron a nosotros. Yo creía en el típico mito de que al bebé lo traía la cigüeña y pues digamos que de cierta manera pues crecí así creyendo de que al bebé lo tenía la cigüeña. Digamos que tocar algún tema de sexualidad en ese momento era un escándalo para la sociedad y pues digamos que de muchas formas yo evitaba también preguntar, porque si preguntaba me regañaban. ¿Cómo le hubiese gustado que le hablaran? Yo digo que si hubieran sido un poquito más abiertos o más flexibles a tocar este tipo de temas, digamos que pronto no hubiera cometido tantos errores o tanta desinformación
con respecto a las partes de mi cuerpo, cómo cuidarlo, qué métodos anticonceptivos usar. Quizás en ese momento de mi vida mi papá cuidaba mucho mi virginidad y se puede decir que mi actividad sexual empezó muy tarde porque pues debido a tantos miedos inculcados desde la niñez, pues no conocía de ningún método de planificación. Ya con la información que tiene y la formación en estos temas, con la experiencia, ¿cómo cree que ha sido el formar a sobrinos o a generaciones presentes, actuales? Bueno, yo creo que pues ya viviendo una primera experiencia de la desinformación que tenía, lo abordo de una manera distinta porque digamos que ya teniendo en cuenta la anatomía, mi carrera profesional, mis años de experiencia ya vividos, pues puedo aconsejar, puedo guiar, digamos que hablar sin ningún tipo de pena o sin ningún tipo de tabú que a veces de pronto estos temas generan un poco de controversia, es por la parte también religiosa o ideológica que nosotros podemos tener acerca de que si yo me toco o si yo me exploro o si yo hago, entonces es un tema que es quizás en muchas ocasiones difícil de tocar por el tema también de la parte religiosa. Pero digamos que ya hoy por hoy hay muchas cosas y tenemos de pronto desde la parte de la salud muchos apoyos que de una parte más científica podemos explicar con mayor facilidad todo lo que existe con respecto a este tema. En el marco de la intervención realizada con varias parejas, se reflexionó sobre la educación sexual que habían recibido en su infancia. Muchas de ellas compartieron que crecieron en contextos donde el tema de sexualidad era tratado con estrictas reglas y un fuerte hermetismo, especialmente por parte de sus padres, quienes evitaban estas conversaciones. Algunos participantes relataron que fue a través de su formación académica y profesional que comenzaron a explorar y comprender estos temas, mientras que otros lo hicieron de manera intuitiva a través de la exploración personal de su cuerpo y la búsqueda individual de respuestas. Sin embargo, muchos coincidieron en que les hubiese gustado contar con una mayor apertura por parte de sus padres en torno a estos temas, pues las estrictas limitaciones que vivieron impactaron la forma en que ellos mismos abordaron la sexualidad con sus hijos, especialmente en el caso de los hombres, quienes reconocieron haber perpetuado el mismo modelo cerrado y rígido. Por otro lado, las mujeres manifestaron que intentaron ser más receptivas y presentes, buscando desempeñar un papel activo en la educación sexual de sus hijos, priorizando la escucha y la guía. Un caso particular reflejó cómo las heridas emocionales, como la separación de familiares en la infancia, pueden marcar profundamente la capacidad de apertura afectiva en su vida adulta. Este participante compartió que esas experiencias lo llevaron a cerrarse emocionalmente, un patrón que solo comenzó a revertir al tener hijos propios. A pesar de los desafíos, todas las parejas coinciden que la sexualidad no es únicamente un tema físico o genital, sino una construcción diaria que abarca el respeto, el trato mutuo, la validación, el esfuerzo por hacer que el otro se sienta importante, y gracias a la formación y el aprendizaje constante lograron abrir su afectividad y sexualidad para construir relaciones más sólidas y conscientes. Destacaron también la importancia de la escucha y el diálogo como pilares fundamentales para mantener una vida de pareja, entendiendo que el acto sexual como una culminación de una relación afectiva integral. Esta intervención dejó como reflejo final la necesidad de romper con los modelos rígidos del pasado y apostar por una educación sexual basada en el respeto y la empatía. La comunicación también es importante, no solo para fortalecer las relaciones de pareja, sino también para construir generaciones futuras más conscientes, abiertas a vivir su sexualidad de forma plena y saludable.